Espero que estén bien. Entonces, estábamos viendo el producto interno, ¿no? Ya, vamos con eso de nuevo. También llamado producto punto, también llamado producto escalar. Ya, entonces yo le decía que lo íbamos a denotar así, ¿no? Teníamos un objeto que es una función, ¿cierto? De dos coordenadas que va a parar el cuerpo de base, ¿no? Teníamos una cosa así. Ya, es una función que va de un cruz de un espacio vectorial en su cuerpo de base que podíamos tener dos opciones, los reales o los complejos, ¿no? En este contexto no era más que eso. Ya. Y este producto interno entonces cumplía una serie de características, ¿cierto? Para llamarse producto interno. Que era que es lineal en la primera coordenada, ¿se acuerda? Que al darlo vuelta la conjugación aparece y que si tú tienes el producto interno de un vector consigo mismo, este lo voy a anotar porque lo vamos a comentar enseguida, si tú tienes el vector, el producto interno de un vector consigo mismo, esto por definición tiene que ser positivo. Por supuesto, si es que el b es no nulo. ¿Ya? También era parte de la definición. Definición parte número 3. A este objeto, eso es un número importante, ¿no? Porque tal vez usted ya lo sabe, pero o tal vez no. Pero esa cuestión es la norma del vector. Se puede definir una norma. ¿Ah? Al final de la clase anterior estuvimos definiendo lo que era una norma. ¿Se recuerda? Ya. Esto precisamente define una norma. También lo conversamos en la vez anterior. Pero de hecho es la norma al cuadrado. ¿Mm? Entonces, el tema es que desde un producto interno tú puedes definir una norma. Siempre es así, es una implicancia para un solo lado, ojo con eso. Voy a hacer esa observación. Esto es algo bien interesante. Observación entonces, anótelo por alguna parte. Si usted tiene un producto interno, entonces puede definir una norma, pero al revés no. No necesariamente al menos. Ya puede ser que sí, puede ser que no. ¿Ok? Entonces, repito, si tú tienes un producto interno, la norma se define así, básicamente de esa forma. ¿M? Básicamente de cómo, entonces, la norma, lo voy a anotar acá con color naranjo, la norma de un vector, si tú tienes ya un producto interno, será la raíz cuadrada de el producto interno de el vector consigo mismo. Y eso satisface todas las propiedades de norma que estuvimos conversando la vez anterior, que también eran tres. La desigualdad triangular, que saca los escalares con valor absoluto, y que es positiva o cero si solo si el vector es nulo. ¿Mm? Ok, eso. Entonces, la cuestión es que dentro de todo esto que estamos hablando, tú tienes un espacio vectorial, como todo lo que hemos estudiado en el semestre, tú tienes un espacio vectorial, pero ahora ese espacio vectorial viene además con un adendum, viene con una cosa aparte, ¿no? Es como un par ordenado. ¿Mm? ¿Qué es ese par ordenado? Entonces es el espacio con su producto interno. Por eso este tema se llama espacios producto interno. Ya, voy a borrar aquí entonces. Lo que tenemos entonces es un espacio de base dotado de un producto interno. Este par ordenado, entonces, se llama espacio producto interno. Para abreviar la cuestión, por temas de tiempo, para abreviarlo lo vamos a abreviar así EPI, ¿ya? EPI, espacio producto interno, EPI, ¿ya? Entonces, esto fíjese que es como más de lo que estábamos haciendo antes de, bueno, en todo el semestre anterior.
porque ahora es un espacio vectorial que ya no está por sí solo, ¿no? Tiene dotado un producto interno. Entonces, comentario ya, si tiene un producto interno, además tiene una norma. ¿Ok? Siempre, siempre. Si hay un producto interno, hay una norma siempre. Por lo tanto, lo que yo le decía la vez anterior es que el producto interno, en esencia, lo que hace y lo que nos sirve es para estudiar ángulos y magnitudes. ¿Mm? Ángulos y magnitudes. Los ángulos están dados por el producto interno y las magnitudes se obtienen con la norma. ¿Ya? Entonces ahora los espacios vectoriales tienen esa característica de aquí en adelante, ¿no? Ya no están así como por sí solos en abstracto, sino que además tienen este ingrediente adicional. Bueno, entonces vamos a seguir desmenuzando lo del producto interno. Esto tiene harto que decir, hay harto que ver. Tampoco tenemos tanto tiempo, así que vamos como a resumir harto la materia. Em, lo primero que tiene que saber, ya, a ver, no voy a borrar todo. Entonces, esta cosa, ya, voy a hacer otro hincapié en esta observación que está acá abajo. Entonces, ya debería ser evidente. Si usted tiene un producto interno, entonces puede definir una norma, correcto. La recíproca es falso en general, ¿ok? Eso en general es falso. Hay varios contraejemplos para decir eso. Si tú tienes un producto, perdón, una norma, no necesariamente esa norma viene de un producto interno, no necesariamente, ¿ya? Hay hartos ejemplos sobre eso. Y para que quede como bien en claro, hay un teorema que se lo voy a comentar solamente, pero no se lo voy a eh, como enunciar, en realidad no. Hay un teorema o proposición o como quiera llamarse, que se llaman identidades de polarización. ¿Ok? Hay unas, bueno, son una serie, en fin, son como una serie de, eh, ¿cómo llamarlo? Ecuaciones, son como una lista de unas dos o tres ecuaciones que relacionan el producto interno. Mire, le voy a escribir una, por ejemplo. Relacionan el producto interno con la norma. Ya, por ejemplo, esta. Esta es una identidad de polarización. Menos. Un cuarto el producto interno de la suma, ¿no? Creo que era así. No, al revés. Este es primero con la suma y después con la resta. Ahí sí. Ya. Eso es, por ejemplo, una identidad de polarización, etcétera. Hay más. Y se pueden descomponer de varias formas, etcétera, etcétera. Son una lista, una pila de ecuaciones que no se las voy a detallar, solo le muestro esa como ejemplo. Se lo comento nomás por si usted quiere investigarlo más, no nos vamos a detener en esto. Pero estas ecuaciones, que por algo igual tienen un nombre, lo que sirve es, el propósito es para tratar de ver cuándo una norma proviene de un producto interno, ¿ok? Que es la implicancia recíproca de la observación, ¿sí? Cuando una norma proviene de un producto interno, eso no siempre ocurre, insisto, a veces sí. Y estas identidades de polarización son una pila una pila de ecuaciones que permite saber esa información, ¿ya? Como para hacer una especie de criterio. ¿Mm? Eso es todo lo que tiene que saber con este temita. ¿Mm? Igual son algunas ecuaciones que a priori igual son útiles, pero bueno, la utilidad máxima es eso, ¿vale? Pues saber cuándo una norma proviene o no proviene de un producto interno. Ya, eso ahí termino la observación. Ahora sí, algo sí que me voy a detener. Voy a borrar todo, permiso. Pum. Algo sí que sí me voy a detener con esto es que quiero que observe lo siguiente.
todo lo que hemos estudiado hasta este momento, o sea, de las clases, me refiero de la clase anterior, es un espacio vectorial abstracto, ¿ya? Un espacio producto interno. Este espacio vectorial no tiene por qué tener ninguna condición en específico, de todo lo que hemos hablado hasta el momento de este capítulo nuevo. No tiene por qué tener ninguna condición en particular, ni siquiera ser de dimensión finita. Nada, en verdad. Lo único que tiene que tener es que, claro, el cuerpo de base son los reales o son los complejos. Eso es todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes, tiramos toda esta información del producto interno? ¿Qué pasa si es que el B es de dimensión finita? ¿Qué ocurre en este caso? Que es el caso que igual hemos estudiado todo el semestre en realidad. Si el B es de dimensión finita, entonces, bueno, podemos explicitarle una base, ¿ya? Entonces vamos a explicitar una base. E sub 1 hasta B sub n. Entonces, nos vamos a aprovechar de las combinaciones lineales para ver qué pasa con el producto interno, ¿ok? Eso vamos a hacer a continuación. Entonces, el asunto es que si tú quieres calcular el producto interno de cualquier par de vectores, ya voy a tomar el producto interno de cualquier par de vectores, lo que puedo hacer es tomar el producto interno de las combinaciones lineales a la base, ¿no es cierto? Entonces, el V lo escribo así, como la sumatoria, ¿cierto?, de alfa i bi. El W lo voy a dejar fijo por el momento. Ya, entonces nos aprovechamos de la linealidad del producto interno, ¿no? Perdón, me faltó anotar aquí. Sean B y W cualquiera en el espacio. ¿Mm? Tomo dos vectores cualquiera, entonces ya. El producto interno entonces va a quedar determinado con la base. Eso es lo que quiero que observe. En el caso de dimensión finita esto es así. En el caso de dimensión infinita no es tan simple. Entonces, por la linealidad del producto interno, esto va a ser exactamente la sumatoria de los alfa i por el producto interno del elemento de la base por el W que está fijo por el momento. ¿Sí? Voy a anotar aquí con color rosado para dejar en claro qué es lo que estoy haciendo. El V entonces lo descompongo como la sumatoria de alfa i bi, desde i igual 1 hasta n. Y ahora voy a hacer lo mismo con el W. El W, por lo tanto, tiene otros escalares, ¿no? Son otras coordenadas. Los beta i, bi. No, pongámosle incluso otro contador, beta j, de j igual a 1 hasta n. Ya, por supuesto que va a tener otros escalares en su combinación lineal con la base. Entonces ahora nos apropiamos de ese fenómeno y eso lo vamos a pegar allá abajo en el producto interno. De modo que nos va a quedar una sumatoria doble. ¿No es cierto? Entonces ya esto va a ser igual, sigo por acá abajo en la sumatoria de i igual 1 hasta n de los alfa i por el producto interno de bi con esta sumatoria que está acá al lado derecho con rosado. De j igual 1 hasta n de los beta j, bj. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, como ya le he dicho, la segunda coordenada, recuerde esto, es una sesquilinealidad. ¿Sí? Recuerda esa palabrita. En la segunda coordenada no es lineal, es esquilineal. Entonces también separa la suma, pero los escalares van a salir conjugados. De modo que lo que va a quedar aquí, voy a borrar todo esto.
Lo que va a quedar aquí finalmente entonces es la sumatoria desde igual 1 hasta n de alfa i beta j barra por el producto interno de bi con bj. Perdón, me faltó la otra sumatoria. Disculpe. Ahora sí, la sumatoria de i igual 1 hasta n, de la sumatoria de j igual 1 hasta n. Ahora sí, de eso. De modo que lo interesante es que lo que quiero que observe es que, esto vamos a dejarlo ahí anotado en color rosado. Lo que quiero que observe es que aparece este objeto, que es bien interesante igual porque estoy haciendo el producto interno de los vectores basales, justamente quedaron los de la base, entre sí, operados con el producto interno. ¿Se da cuenta? Quedaron justo entre sí operados, todos con todos. Y si esto se ordena, porque esto lo podemos ordenar. Mire, este es el truco maravilloso del asunto. Esto lo podemos ordenar, ¿ya? ¿De qué manera? Esta sumatoria doble se puede escribir, como siempre pasa en el álgebra lineal, como una multiplicación de matrices. Una vez más aparecen las matrices aquí detrás. Esta sumatoria es una multiplicación matricial. ¿De qué cosa? Lo vamos a escribir, se le voy a dar el resultado. Esto, créame, es exactamente igual a esto que voy a escribir a continuación. Y estrella por G por X. ¿Dónde qué son esas cosas? ¿Dónde? Ya. Vamos por parte. La Y, entonces lo voy a anotar con otro color para que no se confunda. La Y son las coordenadas del W en la base B. ¿Ok? En orden. La G es la matriz n por n que se obtiene con los productos internos. Y la X es las coordenadas del otro vector, del V, en la base B. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Esa sumatoria entonces se puede reordenar y se puede escribir como una multiplicación matricial de esas tres matrices que aparecen ahí. Profe, ¿y esa estrella? Ya, ¿Por sí. qué? ¿Habían visto eso antes alguna vez? Cuando le No, ponen profe, un asterisco en una matriz, ¿lo habían visto? no lo hemos visto. Ya, ya, perfecto. Esa estrellita cuando se le coloca una matriz, voy a borrar aquí. Bueno, espérame, antes de explicar eso. Entonces, esta cuestión de acá, este Y eran los betas, ¿cierto? Esta G es una matriz re interesante y esta acá de la X eran los alfas, ¿cierto? Los alfas y la Y tienen la columna de puros betas, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Qué es ese asterisco de ahí? Chun, chun, chun. Esto es algo que aparece harto con los productos. Me silencié. Es algo que aparece harto con los productos internos, ese asterisco. Es cuando tienes una matriz, lo van a anotar acá con rojo, una matriz estrella, esto significa que es la traspuesta conjugada. ¿Ya? Esa es la definición. ¿Ok? Traspuesta conjugada.
tú transpones la matriz y conjugas cada uno de los elementos de la matriz. Así se abrevia, con la matriz con una estrellita arriba. Ya, eso, ahí tiene esa cosa. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que en el fondo, bueno, por dos razones. Primero, todos los productos internos, cuando tú tienes una base concreta, el producto interno se descompone finalmente de cualquier par de vectores, se reduce al producto interno de los elementos basales. Entonces es interesante que aparezca justamente, precisamente, todas las posibles combinaciones de los productos internos de todos los elementos de la base. Eso me genera una matriz, ¿cierto? Una matriz n por n, que consiste en todas las posibles combinaciones de los elementos de la base cuando le aplico producto interno. Esa matriz se llama la matriz G, que está ahí anotada, y tiene un nombre, lo voy a anotar. Se llama la matriz asociada al producto interno. ¿Ya? Voy a borrar entonces, como por aquí, voy a borrar todo este desarrollo. Chun, 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 chun. Ya, voy a borrar todo esto. Esto lo tiro por aquí. Pium, pium, pium. Ya. Entonces, definición, para que lo anoten en alguna parte, por ahí, por acá. Definición entonces a esta matriz G que está aquí. Se le llama la matriz asociada al producto interno. Tal como usted tiene matrices asociadas a las transformaciones lineales, aquí también aparece algo así, pero este ya no es una transformación lineal. Habíamos hablado de que el producto interno no es una transformación lineal, de hecho. De hecho, le hice el comentario que, claro, el producto interno ya no es una transformación lineal, no es como antes, no es la misma matriz asociada de cuando hablábamos a la transformación lineal, de hecho es re diferente. De hecho es bastante diferente. Pero igual hay una especie de sentido de matriz asociada, ¿no? A pesar de que no es lo mismo. Entonces, repito el comentario, el producto interno no es una transformación lineal porque la entrada es doble, ¿no? No es de B en K, es de B cruz B. Y lo que le había comentado es que en el caso de que el cuerpo de base son los reales, es una transformación bilineal. Ahí sí, eso se llaman formas bilineales, de hecho. ¿Ya? Aún así, cuando hablamos de cosas bilineales o trilineales, que se lo había hecho el comentario, existe un concepto también llamado matriz asociada, que es parecido, pero no es lo mismo. Acá tiene un ejemplo, ¿bien? De hecho, es incluso más fácil, es tomar simplemente el producto interno de los elementos de la base y apilarlo en una matriz. Ya, entonces todos los productos internos, cuando están descritos por una base, se reducen a esa multiplicación matricial que está ahí. Básicamente es eso. Ya, entonces, por ejemplo, necesito borrar toda la pizarra. Espero que esté todo copiado. Voy a borrar todo, permiso. Entonces, por ejemplo, o como observación en realidad, porque aún no estoy tomando ningún producto interno en concreto, pero de acuerdo a lo que acabamos de ver, si tú tienes el producto interno de un vector consigo mismo y tienes una base en el ejemplo que estábamos viendo recién. Entonces esto se puede describir así,
era como X estrella por G por la misma X, ¿cierto? Los escalares, entonces estoy tomando el producto interno del vector con el mismo, los escalares son la misma, ¿no? Entonces queda descrito así, ¿no es verdad? Esta cosa, entonces, que es un producto interno del vector consigo mismo, esto tiene que darte un número positivo. Esa multiplicación matricial tiene que darte un número positivo. ¿Ok? Siempre y cuando, por supuesto, que tiene que observar que el B es no nulo si, solo si la matriz X es no nula. ¿Se da cuenta de eso? Eso es, bueno, son dos cosas equivalentes, porque el vector sea no nulo es lo mismo que la matriz sea no nula, la matriz X, porque la X son las coordenadas. De modo que todo ese estudio del producto interno, cuando estamos en dimensión finita, se reduce de nuevo a temas de matrices, finalmente, son puras matrices que están ahí. ¿Ok? Sobre esta matriz G igual uno puede estudiar algunas cosas, así como se lo voy a dejar a usted como para que juegue un rato, ejercicio, que estudie qué propiedades, qué cosas tendrá de especial esa matriz G. Porque hartas propiedades tiene, ahí se lo dejo como para que lo piense. ¿Ya? ¿Qué pasa si la transpongo? ¿Cuánto vale el determinante? No sé, todo ese tipo de cosas. Ahí tiene para harto rato, para ver qué propiedades cumple, qué cosas, qué características tendrá esa matriz G. ¿Qué pasa si la conjugo? Etcétera. Ya, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Correcto, ya. Vamos bien entonces. Ya, ahora a continuación le voy a dejar otro ejercicio. Permíteme, voy a borrar todo. Otro ejercicio más. Esto es una proposición en realidad. Pero es una cosa súper súper específica. Que por eso es menos importante. Es algo súper específico. Em, Pasa lo siguiente. Cuando tienes el producto interno. A ver. Claro, el producto interno, perdón, de un vector con otro. ¿Mm? Y si ahora a esto le tomamos el valor absoluto, que eso te da un número real, esto es siempre cumple que es menor o igual que la multiplicación de las normas de los vectores. Quiero que demuestre eso. Se lo dejo ahí ejercicio que demuestre esta cuestión. Esta, esta propiedad que usted está viendo ahí en pantalla tiene hartas repercusiones, de hecho. No es como algo. O sea, es como que
entenderlo en el concepto abstracto tiene hartas implicaciones, en verdad. ¿Ya? Incluso esta cosa tiene nombre. No sé si lo conocen, habían visto esta desigualdad alguna vez en la vida. Incluso tiene un nombre esta desigualdad. Esta cosa se llama desigualdad de... ¿Lo han escuchado? Punto suspensivo. Desigualdad de... ¿Es la de Cauchy-Schwarz? Sí, exactamente. Muchas gracias. Cauchy-Schwarz. ¿Conocían ese nombre o no? Cauchy-Schwarz. Bueno, son dos matemáticos por separado. Cauchy por un lado, Schwarz por otro. Pero esta desigualdad aparece harto en matemáticas. Créanme que van a volver a verla en el futuro. Ya, perfecto. La desigualdad de Cauchy-Schwarz tiene hartas implicaciones. O sea, esta es la versión en abstracto. Se la estoy mostrando la versión más abstracta posible. Porque por el momento el tema del producto interno y de la norma se lo he dado la definición de más abstracto posible. ¿Mm? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Algunos a veces se lo muestran claro en los cursos anteriores, te lo presentan de alguna forma en concreto. Insisto, porque aquí está en la versión abstracta, pero te la pueden mostrar de alguna forma en específico. Por ejemplo, si tú tienes, a ver, consecuencias o corolarios, como sea. Cuando uno lo ve con productos internos concretos, esta desigualdad de Cauchy-Schwarz se ve de alguna forma súper interesantes. Por ejemplo, el valor absoluto de una sumatoria, así, de puros números reales, esto es menor o igual que la sumatoria de los valores absolutos del primero a la 1/2 por la otra sumatoria a la 1/2. Por ejemplo, eso es una aplicación directa de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Lo que estoy haciendo es tomar, en el caso concreto del producto interno canónico, cuando estoy en Rn. ¿Ok? Cuando estoy en Rn. Perdón, aquí ni siquiera esto es así, al cuadrado acá adentro. Ahí sí. ¿Se entiende? Entonces estoy aplicando esta desigualdad que está acá súper abstracta en el caso de Rn, con el producto interno canónico. Otra desigualdad que se obtiene directamente de esto de Cauchy-Schwarz, que se lo insisto, se lo dejo como ejercicio, es para otro producto interno que también se lo comenté, que es cuando tenemos el caso de las funciones continuas. En el caso de las funciones continuas, esta desigualdad de Cauchy-Schwarz me asegura que esto es cierto, que la integral de 0 a 1 de las multiplicaciones de las funciones es menor o igual que lo mismo que está ahí arriba, pero con integrales. La integral de 0 a 1 de f de t al cuadrado, todo esto a la 1/2 por la otra integral. Es lo mismo que de t al cuadrado de t todo a la 1/2. Insisto, eso es una aplicación directa de Cauchy-Schwarz. En el caso concreto, cuando tomo un producto interno específico, que es el de las funciones continuas del 0 a 1, etc. Eso es algo bien interesante, como que tiene, a uno se lo presentan de diferentes maneras el Cauchy-Schwarz, pero ahí, bueno, le mostré la versión más general posible.
¿Ya? Eso. Entonces ahí se lo dejo así, también un ejercicio para que lo hagas, que no es difícil de demostrar. Ya. ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos bien. Ya, con respecto a esto, ¿hay alguna pregunta sobre Cauchy Schwarz? ¿No? ¿No pasa nada? Ya. Voy a borrar entonces. Permiso. Pium. Lo que tenemos que ver ahora, que sí, lo vamos a alcanzar a ver hoy día y mañana, que son las últimas clases ya, es el tema de la ortogonalidad. Que esto es un temazo, bien largo en todo caso. No vamos a alcanzar a verlo todo, pero vamos a ver varias cosas de aquí. Esto es como una gran sección que tiene este capítulo del Producto Interno, la ortogonalidad, ¿ya? Entonces este es un título para una gran sección que tenemos que estudiar, que no lo vamos a alcanzar a ver todo, vamos a ver algunas cosas. Usted me imagino que sabe lo que significa ortogonalidad, ¿no? Esa palabrita, ¿qué significa esa palabra? ¿Lo ha escuchado ortogonalidad? Me imagino que sí. ¿O no lo han escuchado? ¿Qué significa algo que es algo ortogonal? Que es perpendicular o nada que ver. Sí, son sinónimos, de hecho. Tal cual, eso es. Sí, correcto. Es sinónimo, esto es lo mismo que perpendicularidad. Y esa palabra la han escuchado, ¿no? Perpendicular. Como dicen exactamente es cuando dos cosas se cortan en 90 grados. Estas dos palabras son sinónimos, ¿ok? Algunas veces se habla como que no son sinónimos. Algunas veces no, pero en realidad sí son sinónimos, es la misma cuestión. Entonces, ortogonalidad. Vamos a estudiar cuándo dos vectores son ortogonales. ¿Sabe usted cuándo dos vectores son ortogonales? Si tengo en R2, ¿qué características tienen que cumplir para que ese vectorcito con ese vectorcito sean ortogonales? ¿Cómo estoy seguro que acá se forma un ángulo recto? Producto cruz igual a 0. No exactamente, es el producto punto el igual a 0. El producto punto, justamente. Que es lo que estamos haciendo aquí, el producto interno. Entonces, definición, exactamente. Definición, decimos que dos vectores son ortogonales. Son ortogonales si su producto interno es nulo. ¿Ya? Son ortogonales si su producto interno es 0. Y esto es algo súper general. Tú puedes tener entonces para cualquier espacio con producto interno, en cualquier dimensión, puedes hablar de ortogonalidad. Siempre, ¿no? Lo que nos da a entender que en cualquier espacio, por muy abstracto que sea, incluso por ejemplo el de funciones, ese de funciones continuas, vas a tener el concepto del ángulo recto, lo cual es súper extraño si lo piensas. Es como que las funciones
están como apuntando para una cierta parte, ¿no? Como que esta función es ortogonal a esta otra función, lo cual es muy extraño, pero se puede estudiar perfectamente con esto del producto interno. ¿Ok? Entonces, esos son dos vectores ortogonales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si yo le digo defíname un conjunto ortogonal, segunda parte de la definición, decimos que tengo un subconjunto arbitrario del espacio V. Este subconjunto es ortogonal. ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Un conjunto como conjunto se dice ortogonal si todos sus pares de vectores son ortogonales entre sí. ¿Ok? Sí, entonces para todo par de vectores en S que sean distintos, estos son ortogonales. Entonces, con eso podemos ahora hablar de ya no solamente dos vectores ortogonales, sino todo un conjunto de vectores ortogonales. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahora de aquí, claro, nos vamos a referir a conjuntos cuyos todos sus elementos entre sí forman 90 grados. ¿Ok? Eso se llama un conjunto ortogonal. Ya. Tercera patita de la definición. Entonces tenemos vectores ortogonales, conjuntos ortogonales, y hay otra cosa más que también tengo que definirle. Que es otra palabrita más que se llaman ortonormal. ¿Lo has escuchado eso? Decimos que un subconjunto es ortonormal. No sé si has escuchado esta palabra. ¿Qué significa ortonormal? Si no me equivoco, eran vectores ortogonales, pero que tenían norma 1. Eso, exactamente. Correcto. Entonces, uno habla de un conjunto ortonormal, ¿ya? Esta para una palabrita nueva, ortonormalidad, significa que son ortogonales, pero que además están normalizados. Si ese es ortogonal y todos sus elementos tienen norma 1. Así se refiere cuando uno dice que un vector está normalizado, que su norma es 1, es un vector unitario. ¿Sí? Es un vector unitario. Eso es un conjunto ortonormal. Ya son dos cosas, ¿cierto? Y estos conjuntos son súper importantes. Vamos a ir viéndolo de a poco. Los conjuntos ortonormales. Algo me escribieron en el chat, a ver. Voy a ver. ¿Eso es un conjunto normal o es un espacio vectorial? Ah, una buena pregunta. Vamos a ver ejemplos, pues, para que lo veas. Ya entonces tenemos todas estas cosas. Es una definición con tres partes, ¿no? Un par de vectores ortogonales, un conjunto entero ortogonal y después un conjunto entero se llama ortonormal. Son tres cosas. Ya. Entonces veamos algunos ejemplos. ¿Qué ejemplo se le ocurre a usted? Un conjunto de puros vectores que sean ortogonales entre sí, todos con todos. ¿Algún ejemplo que se le ocurra así rápidamente? La base canónica de algún R a la N. Correcto. Sí. Ejemplo, primero. Para Rn
la base canónica, que se anota así, con esa C cursiva, ¿no es cierto? Este es un conjunto, de hecho, es ortonormal. ¿Mm? Eso es un conjunto ortonormal, ¿ok? Como puede ver, tienen todos los elementos de la base canónica, tienen norma 1 y son todos ortogonales entre sí. ¿Sí? Y eso es como, claro, en el R3 uno hace este diagrama con la manito, ¿no? Que son como los vectores IJK, que son todos ortogonales y unitarios entre sí. Ya, ¿qué más? ¿Qué me dijeron en el chat? A ver, voy a verlo. En R2 los que tengan sus extremos en el círculo unitario y el origen. A ver, ¿cómo es eso? Ah, ya, ok, no importa. Sí, bueno, en general, o sea, ¿cómo sería, por ejemplo? A ver, voy a borrar aquí. No sé si se le ocurre algún otro ejemplo. Pero, por ejemplo, si tú tienes una recta, voy a tomar un ejemplo así súper random. Tienes esta recta rosada y tienes esta recta verde, ¿ya? Y supongamos que como rectas son perpendiculares. Me imagino que usted se recordará de harto tiempo atrás. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Cuando la multiplicación de sus pendientes te da -1. ¿Sí? Esta recta rosada tiene su propia pendiente rosada, esta recta verde tiene su propia pendiente verde. Entonces había un criterio que decía que estas cosas son perpendiculares cuando la multiplicación de sus pendientes da -1. Eso es equivalente, se lo dejo ahí como para que lo demuestre, es equivalente que si tú tomas cualquier vector de la recta rosada y cualquier vector de la recta verde, su producto interno va a ser nulo. Esto se lo dejo ahí. Ejercicio, esto es equivalente entonces. Para cualquier vector de la recta rosada, y para cualquier vector de la recta verde, se va a tener que el producto interno de estos dos es 0. Ya, ahí tiene otro ejemplo situacional para que lo vea. Es lo mismo que la multiplicación de las pendientes sea -1. Etcétera. Igual hay un montón de ejemplos que usted podría pensar, ¿ya? Hay muchos ejemplos de conjuntos ortonormales, entonces ortogonales, ortonormales. Entonces respondo a la pregunta que me hicieron antes. Un conjunto ortogonal no tiene por qué ser un espacio vectorial, ¿no? No necesariamente. De hecho, acá tiene un ejemplo concreto, una base, la base canónica. La base canónica no es un espacio, es una base nomás. ¿Mm? Los conjuntos ortogonales no tienen por qué ser espacios vectoriales, ¿no? No forman un subespacio. ¿Ya? Ok. Ejercicio proposición, ¿no? Este sí lo voy a demostrar yo. Bueno, ya hasta el momento ya tiene 3 ejercicios, ahí tiene otro más. Otro ejercicio. Pero este sí lo vamos a demostrar aquí. Proposición. Esto es algo que igual debería ser evidente para usted, pero lo vamos a enunciar y lo vamos a demostrar también. Todos los conjuntos ortogonales
todo conjunto ortogonal es linealmente independiente. Paréntesis, siempre y cuando hay una condición que tiene que ser obvia, siempre y cuando él no tenga el vector nulo. No contemple el vector nulo. Por supuesto, el vector nulo arruina todo, en verdad. Todo conjunto ortogonal es linealmente independiente y el recíproco es falso. Si linealmente independiente no es necesariamente ortogonal. ¿Ya? Todo conjunto ortogonal entonces es linealmente independiente. ¿Cómo demuestro eso? Hay que hacerlo y hay que hacer nomás, pues, tomar combinaciones lineales. ¿Ya? Entonces, demostración. Todo conjunto ortogonal es linealmente independiente. Siempre y cuando no esté el vector nulo, por supuesto. Demostración entonces. Ya, demostración. ¿Qué hay que hacer? Tomar cualquier combinación lineal de elementos del conjunto. Lo vamos a llamar S, ya, conjunto S. Lo coloco allá arriba con azul, esa S. Entonces, demostración. Tomo n vectores en el conjunto S, tales que les hago combinación lineal a 0. Alfa 1, B1, más, alfa n, Bn es 0. El vector nulo. No estoy haciendo una combinación lineal a 0. Tengo que demostrar que los alfas son nulos. ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer si yo sé que el conjunto es ortogonal? ¿Qué puedo hacer? Aplicar producto interno. Ya, ¿de qué con qué? Porque recuerdo que el producto interno tiene doble entrada, ¿cierto? Este es el producto interno de algo con algo. Entonces, ¿de qué con qué? No puedo llegar y aplicarlo así como así. Tendría que aplicarlo, ya, eso con respecto a otra cosa. ¿Qué podemos hacer para demostrar que son linealmente independientes? A ver, piénselo. Aplicar producto interno al B sub 1. Ya, veamos qué pasa con eso, me parece bien. Veamos qué pasa con eso. Ya, entonces, si aplicamos aquí a esta ecuación, le aplicamos producto interno de lo que está al lado izquierdo con el mismo B1, por ejemplo, ya vamos a hacer eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta cosa naturalmente te va a dar 0, ¿cierto? Pero lo que va a pasar es que, claro, va a quedar, lo voy a escribir en toda la extensión, es alfa 1 B1, ¿cierto? Más, alfa n Bn con el B1. Va a ser el producto interno de 0 con B1. Lo cual
claramente es cero. Yo se lo había comentado. El producto interno con algo nulo te va a dar nulo. Entonces, esto claro que va a quedar algo así. Lo voy a escribir como sumatoria nomás. Sumatoria de los alfa i, de los bi con el b1. Igual a 0. Y como todos estos son ortogonales entre sí, voy a borrar, este producto interno correcto. Como todos estos son ortogonales entre sí, este producto interno son casi todos ceros. Estos son todos ceros, excepto cuando el i vale 1. Excepto cuando el i vale 1, ¿no? Entonces, esa es una sumatoria súper vacía en el fondo, ¿no? Es una sumatoria de un puro sumando en realidad, que es cuando el i vale 1. Que lo que va a quedar es esto, alfa 1 por el producto interno del b1 con b1. Todos los otros desaparecen y va a quedar eso. ¿Ya? Y eso implica, exactamente eso te va a implicar que el alfa 1 tiene que valer 0. Correcto. Lo cual está bueno porque ahora esta sumatoria del principio ya demostramos que un alfa por lo menos es nulo. ¿No? Va bien. Y tengo que lograr demostrar que todos los alfas son nulos. Demostramos que uno solo es nulo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aplicar eso como en general. Correcto. Cualquier Claro, en vez uno. de hacerlo con el B1, exactamente, en vez de hacerlo con B1 voy a tomar lo mismo, pero en vez de B1 colocamos un B sub K fijo, ¿no? Fijo pero arbitrario. De modo que lo que va a sobrevivir aquí es esto, B sub K con B sub K, y eso va a implicar que el alfa K es 0 para cualquier K. ¿Se da cuenta? Eso es todo. Fin de la demostración. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Entonces la ortogonalidad voy a dejarlo bien en claro. La ortogonalidad la estamos ocupando aquí, en este paso de aquí hacia abajo, ¿no? Aquí está la ortogonalidad, ahí está la hipótesis. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Todo bien? No creo que sea difícil de entenderlo, igual es como la idea es bien sencilla. Entonces, quiero que entienda que, claro, los conjuntos que son ortogonales es más que la independencia lineal, po, ¿sí? Es más poderoso. ¿Ok? Y viceversa, si usted tiene, esto me imagino que también debe ser evidente, pero igual se lo hago el comentario, que ya se lo dije recién. Si usted tiene un conjunto que es linealmente independiente, este no necesariamente es ortogonal, no necesariamente. ¿No? Y ahí se le pueden ocurrir distintos ejemplos. Conjuntos LI que no son ortogonales. ¿Ya? Ya, y lo último que vamos a alcanzar a ver ahora. Ah, no, espérenme, no. No.
no lo vamos a alcanzar a ver. Le voy a dar un corolario solamente de esta proposición. Corolario. Si tengo, mire, por ejemplo, si tengo una pila de vectores ortogonales, ¿ya? Tengo una pila de vectores ortogonales y tomo una combinación lineal de ellos, ¿ya? Y a esa combinación la vamos a llamar W, por ejemplo. W es esta combinación lineal, alfa 1, B1, como lo estábamos haciendo en la demostración anterior, alfa n, Bn. ¿No? Tomo una combinación lineal, que en el ejemplo anterior, en la demostración, era la combinación lineal a 0. Pero si tomo una combinación lineal cualquiera, no necesariamente a 0, va a pasar lo siguiente. Entonces, este vector W se puede escribir así. Se puede escribir de esta forma, como la sumatoria de i igual 1 hasta n de estas cosas. Del producto interno del W con los B sub I dividido por la norma de los B sub I al cuadrado por B sub I. Esto es un corolario más bien de la demostración, no del enunciado. Consiste en tomar una combinación lineal de elementos ortogonales, que ya no es necesariamente una combinación lineal a 0, y tú puedes como estudiarle bien la combinación lineal. ¿Qué es ese W en el fondo? Lo que quiere decir que esos alfas que están ahí se pueden escribir así. Cada uno de estos loquitos de aquí, estos son los alfa I. Básicamente, lo que quiere decir el corolario es eso. ¿Sí? En el fondo eso, claro, eso es lo que quiere decir el corolario. Que esos alfas se pueden escribir así, como ese producto interno dividido por la norma al cuadrado. ¿Ya? Ejercicio entonces para usted. Otro más. Esto es súper rápido en verdad, es directo de lo que estábamos haciendo antes. ¿Ya? Y con esto entonces, este resultado, que se lo dejo ahí de ejercicio, lo vamos a ocupar para demostrar un teorema. Un teorema así que es súper potente y súper importante, que lo vamos a ver mañana. Entonces, esto necesito que tenerlo escrito porque lo vamos a ocupar como una especie de lema para el teorema que veremos mañana. Que no sé si usted lo conoce, se lo adelanto. Entonces lo que tenemos que ver mañana es un teorema que se llama el teorema de Gram-Schmidt. No sé si eso lo habían escuchado, que es un proceso para ortogonalizar cosas. Es como un algoritmo para ortogonalizar cosas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mañana y vamos a ocupar este horario que está aquí. Dígame. ¿Que ese teorema es solo para ortogonalizar o también era para como encontrar una matriz de vectores ortonormales? También. Sí. O sea, lo que pasa es que, a ver, lo vamos a conversar mañana, pero claro, este es un teoremazo súper importante que veremos mañana, que sirve, insisto, como que tú tenías una pila de vectores y puedes construir como con un algoritmo otra pila de vectores, sacáis otra lista, pero esos son ortogonales, ¿cachai? Y si tenéis vectores ortogonales, después normalizarlo es re fácil.
porque es como dividirles la norma y para que quede unitario. Entonces, básicamente es como tú tenías un montón de vectores y obtienes otra lista que son ortogonales, ortonormales, todo lo que quieras en verdad. Ortonormales, si tú lo deseas. Ya, eso, básicamente esa es la idea. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ya estamos en la hora, así que vamos a quedar aquí. ¿Alguna última consulta que me quiera hacer? Profe, yo tengo una pregunta de un ejercicio que dejó la clase pasada. Ya dígame. Un ejemplo de que si yo tenía una transformación lineal de V a W, si Mm, tenía un producto interno en W, lo podía llevar a V. claro. Pero, a mí me dio que la transformación lineal tenía que ser inyectiva, pero en el libro decía que tenía que ser no singular y busqué que era no singular y decía que tenía que ser un isomorfismo. Eh, ya bueno, sí, claro, igual es un detallito. No, o sea, la no singularidad, sí, esas son palabras que yo no ocupo en el fondo. No, no me gustan esas palabras. Algunos libros ocupan la palabra no singular y otros ocupan la palabra regular también, que básicamente son sinónimos, cosas regulares o no singulares. Son palabras que yo no ocupo, pero en realidad no importa lo de lo epiyectivo, ¿ya? No, en el fondo no importa, basta con la inyectividad, porque tú sabes que si tienes una función, esto en general, de funciones, no necesariamente transformación lineal, una función cualquiera es invertible si es que es inyectiva, ¿cachai? Porque el tema del codominio y de la imagen en realidad no es tan relevante porque es cosa de como restringir la imagen, o sea, claro, restringir el codominio, cosa que no hay mucho que decir. Sí. ¿Cachai? Entonces, si tú tienes inyectividad, inmediatamente tú vas a saber que la función es biyectiva, pero en su imagen. Y es lo único que necesitas, pues, ¿cachai? Entonces, para ese ejercicio, claro, basta con la inyectividad. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Sí, Diego, está bien. O sea, lo que pasa es que no singular, claro, esa es como la ambigüedad que queda. A veces uno se refiere a no singular como inyectivo, o a veces se refieren como directamente biyectivo. Que la única sutileza es eso de la imagen. Porque muchas veces como que se obvia el hecho de que como que tú puedes restringir el codominio. Es como un poco ambiguo. Depende del autor, pues depende del autor a qué se refiere con no singular exactamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Ya, pues estamos listos. Entonces mañana, última clase, vamos a terminar con lo que vamos a ver de ortogonalidad y el control. Que esto de ortogonalidad, eso no les va a entrar. No, es hasta lo que vieron la semana pasada. Ya, nos vemos entonces, que estén bien. Chau, chau. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chau, chau.